XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles nuevamente en una emisión más de XX Mujeres. En este blog que tiene preparado el Centro Multimedia del periódico Cambio de Michoacán y que, como ustedes bien saben, podemos acceder a él a través de www.cambiodemichoacán.com.mx. En esta emisión, con un tema que a mí me resulta de particular importancia, porque yo no sé si en alguna ocasión deambuló por tu idea la simple concepción de pensar que te puedes quitar la vida. Y entendemos que para esto, hacer actuar la mano propia para quitártela, no es solamente cuestión de sexo, ni de edades, supongo. Sin embargo, el tema de hoy justamente es hablar del suicidio. Y se da, sabemos, en gentes de la tercera edad, en adultos, en jóvenes adultos, pero los chavitos, los niños, no están ajenos a este fenómeno. A un fenómeno social que responde a muchas causales seguramente, y para ello ahondaremos en este programa, y me es grato tener la oportunidad de compartir el micrófono con un hombre que a mí me impresiona por su juventud, pero sobre todo por su conocimiento. Una persona excelsa que podría yo decirles que en este país no siempre uno tiene la oportunidad de conocer a quien no solamente tiene un doctorado, sino un postdoctorado. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Suicidología, espero haberlo dicho bien, Suicidología. Él es doctor en psicología, pero tiene un postdoctorado en suicidio y en educación entre adolescentes. Y me da muchísimo gusto decir que es becario nacional del programa de posgrados de excelencia del CONACYT y es, por supuesto, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este hombre tiene un nombre y su nombre es Quetzalcóatl Hernández Cervantes. Muchas gracias, bienvenido por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Te dio risa cuando platicamos antes de entrar al micrófono y yo te preguntaba que si alguna vez habías pensado en el suicidio? ¿Por qué meterte en el rollo del suicidio? ¿Para qué? El tema del suicidio tiene que ver, me parece a mí de entrada, con la esencia de lo humano. Y en esta esencia de lo humano, pues el asunto de tomar decisiones, el saberse y vivirse en crisis, es uno que definitivamente llama mi atención. Camus decía que el problema último, el problema fundamental de la filosofía era justo el suicidio, porque tenía que ver con la confluencia de elegir, decidir, llegar a un estado de resolución, pensar entre todas las opciones y alternativas, el cómo quitarse la propia vida puede generar un cambio. Un cambio de entrada para la persona, porque pues deja de existir, pero finalmente una serie de cambios en todos los que están a su alrededor. Entonces, este asunto que tiene que ver directamente con la naturaleza humana, pues es el que me ha llevado a estudiar el asunto entre niños y adolescentes. Yo creo que esto también tiene que ver con la razón de ser yo psicólogo, en esta búsqueda por entender cuáles son las situaciones a las que uno se enfrenta durante todo el ciclo vital, y que yo creo que esto de las crisis y de, no sé si pensar en el suicidio, pero sí pensar en la propia muerte, y que es un asunto ineludible, ¿no? O sea, uno puede tener diferentes trayectorias de vida, pero el asunto al que todos hacia el que todos nos dirigimos, pues es el de la muerte. Pero no está, o sea, no es lo mismo pensar en que te tienes que morir, porque cuando uno nace, lo más seguro es que te mueras. Para eso nacemos, para morir. Sí. Pero no es lo mismo que por vía natural se dé,
a que quedes marcado quien se muere, quien decide quitarse la vida y el legado que le deja a la familia, porque es un punto muy fuerte, no sé si no negro o rojo, pero muy fuerte para quien lo recibe como familia. ¿Por qué matarnos? Habría que hacer una distinción entre el quererse morir y el querer dejar de vivir. En este querer dejar de vivir, muchos adolescentes, niños, que es la población con la que yo trabajo, tiene que ver con el sufrimiento al que está expuesto. Un sufrimiento que puede surgir desde adentro, que viene desde afuera, o ambos. Respecto al quererse morir, por adelantar el proceso, por un momento en el que ya se ha resuelto que quizá eso sea lo mejor para la persona y no precisamente en función de lo que puede evocar en la familia. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, yo no me dedico o he mantenido mi distancia respecto al estudio del suicidio en adultos mayores. Porque cuando un niño, por ejemplo, con una historia, supongamos que es de las más comunes, una historia de maltrato físico, de abuso sexual, que ya no quiere vivir, que le parece que todo su mundo se ha terminado y ha estado fuera de su control, versus un adulto mayor que dice, yo ya viví, yo ya hice lo que tenía que hacer y, por ejemplo, que también es otro escenario bien común, estoy siendo ya víctima de un proceso oncológico, de un cáncer, de una enfermedad crónico-degenerativa y me doy cuenta que entonces esto ya no es calidad de vida ni para mí ni para los míos y quiero morir, ¿no? Son situaciones bien diferentes. Eso no significa o no implica que yo de alguna manera endose el suicidio, pero sí el por qué, por ejemplo, me resulta de mayor interés con niños y adolescentes. ¿Quiénes se suicidan más, los niños o las niñas? Y preferentemente dentro de estas tendencias, de este análisis, de esta investigación que tú has hecho en diferentes partes de la República Mexicana, ¿cuáles son como las constantes? Por no pretender encerrarlos, porque puede haber muchas, pero ¿cuáles son las más comunes? En efecto, esto del suicidio es una situación multifactorial. No significa que no podamos tener un perfil. El perfil del adolescente mexicano en riesgo es uno que naturalmente va estrechamente ligado a aspectos culturales. Me voy a saltar los típicamente que la gente lee o que nos damos cuenta, ¿no? Los psicológicos, y me gustaría empezar por estos culturales. Dentro de este perfil del adolescente en riesgo, sabemos que, por ejemplo, tienen mayor riesgo aquellos que comen solos. Es decir, cuyos padres, por ejemplo, no estamos hablando de una situación de abandono, estamos hablando sencillamente de la circunstancia de que los padres, por el trabajo, no pueden compartir los alimentos con los hijos. Y este riesgo aumenta cuando, además de comer solo, al chico o a la chica le toca darle de comer a los hermanos menores. Es decir, tiene que ver con asumir un rol parental que él no pidió y que hace evidente la ausencia de los padres. Ese es uno. Otro factor que tiene un componente cultural enorme es el del género. Esta situación de cómo en nuestra sociedad mexicana y latinoamericana construimos la feminidad y masculinidad tiene que ver muchísimo. Quizá, por ejemplo, las mujeres más fácilmente admiten sentimientos de tristeza, abordan su nostalgia con los otros. Cuando una mujer habla de que está triste, las amigas la apapachan, los papás se preocupan, las amigas están presentes, pero un hombre no tiene permitido eso, porque entonces el hombre se está viendo débil. El hombre, por ejemplo, asumir su tristeza es como decir que asume un fracaso, y para los hombres está prohibido fracasar. En las autopsias psicológicas, que es una metodología que nosotros seguimos, cuando por ejemplo trabajamos con chicos que han sobrevivido intentos
con un grado de letalidad importante, la respuesta que tienen es de los demás, es ni siquiera para eso eres bueno, ni siquiera para quitarte la vida. Y esa es una de las muchas situaciones por las que, por ejemplo, en esta situación del género, la elección del método suele ser mucho más letal entre los hombres que entre las mujeres. Y eso lo vemos desde edades muy tempranas, ¿no? En la práctica psicológica es bien común ver que, por ejemplo, casi nadie piensa o nadie se imagina que un niño con problemas de conducta, un niño agresivo, incluso violento, puede estar deprimido. Y lo vemos como una situación actitudinal, como una cuestión que tiene que ver con los límites, como una disciplina muy pobre. Pero yo les podría decir que el 80% de los niños varones con problemas de conducta tienen la posibilidad de un trastorno del estado de ánimo. No es una situación que tenga que ver con que es indisciplinado o tiene una mala disposición o está continuamente desafiante o negativista. Es que es la manera en la que socialmente es aceptable, porque es el componente de lo agresivo y violento, de manejar su depresión. En términos de porcentajes, ¿cómo andamos en las cifras con respecto a los suicidios entre niños y niñas o adolescentes? En México las estadísticas nos hablan de que en los menores de 14 años las defunciones por suicidio son pocas, pero que a medida de que se va aumentando por grupo de edad van aumentando, de tal suerte que entre los 15 y 19 años en las mujeres es la segunda causa de mortalidad. En los hombres, en los varones mexicanos del mismo grupo de edad es la tercera, pero con una diferencia. Porque en los hombres la segunda causa de mortalidad es el homicidio. Estamos hablando de 15 a 19 años. Es decir, los varones mexicanos entre los 15 y los 29 años mueren de forma violenta. Las mujeres no tanto así. Tenemos la idea de que las mujeres están expuestas a mayor violencia y no lo dudaría, pero el desenlace suele ser mucho más letal, hasta 300 veces más letal para los hombres en este rango de edad que para las mujeres. Hay un dato que uno maneja en salud pública que se llama sobremortalidad. Significa cuántas muertes hay más por cada 100 de acuerdo al sexo. Y la sobremortalidad masculina es de 300. Es demasiado. En relación a las mujeres, claro, en este rango de edad. Mientras que prestamos mucha atención a que, por ejemplo, todos estos eventos que hay de poder, de dinero, de violencia física, de poder económico sobre la mujer, en realidad nuestras morgues y nuestros panteones se llenan de hombres jóvenes, no de mujeres. Por supuesto que hay muertes y obviamente todas las muertes son importantes, pero aquí tiene que ver, aquí lo estoy señalando no porque unas muertes sean más relevantes que otras, lo estoy señalando porque eso tiene que hacernos voltear al asunto de cómo vivimos y construimos la masculinidad de nuestro medio. Y es una masculinidad que no da chance, no da oportunidad a la expresión afectiva que históricamente hemos minimizado o devaluado en los hombres. Lo esperamos en las mujeres, pero en los hombres es algo no deseable. En los hombres, ¿cómo, por ejemplo, cómo es que uno define feminidad? De muchas maneras. Y masculinidad es más fácil aún de definir porque es la negación de lo femenino, incluida esta parte. Entonces, cuando uno ve el asunto de, retomando esto de la naturaleza humana y cómo la naturaleza humana, desde mi punto de vista, no tiene género, justo se va distorsionando a partir de la imposición cultural del género. De tal suerte que para mí, género es una forma de violencia. Decir que hay que ser femenino, decir que existe lo masculino, eso es violento. Y esto para mí es una cosa nueva, porque sin yo ser para nada experto en temas de masculinidad y feminidad y género, sí me queda muy claro que lo que he visto, no solamente en la investigación, sino en mi práctica clínica, que el ser masculino tiene un costo emocional altísimo. Y uno de estos costos es este desenlace fatal.
Y lamentable que además me parece que habla mucho de un país, de una sociedad que demuestra su apertura, su cerrazón frente a la manifestación humana. Sin embargo, en el país, ¿cuáles son los estados que tienen este problema como mucho más agudo? ¿O se presenta en todos de manera como más homogénea? México, en su historia contemporánea, se ha caracterizado por ser un país altamente centralizado en muchos aspectos. Y eso se refleja en el termómetro de salud mental, porque las dos penínsulas son las que tienen las tasas más altas de suicidio en el país. Es decir, Quintana Roo, por ejemplo, tiene tasas de suicidio tan altas como los países que tienen estos problemas ya en un nivel epidémico, como por ejemplo Nueva Zelanda o China o algunos países escandinavos. Eso tan solamente ocurre, y ni siquiera es en toda la península. Nosotros ya lo tenemos bien identificado. Uno de los municipios más letales, igual, para varones de edad joven. ¿En México? En México es Benito Juárez, o sea, Cancún. Entonces, ese es un gran foco rojo. Y del otro lado, en la península de Baja California, es la otra región, pero más en Baja California Norte, donde tenemos estas altas tasas de suicidio. En el centro del país, pues se mantienen estas tasas alrededor del promedio. Quizá a lo mejor destaca un poco Tabasco, aunque Tabasco pues bueno ya es más hacia el sur, pero igual cada región tiene sus particularidades. Por ejemplo, Tabasco, ahí el suicidio se asocia mucho con el consumo de alcohol. En el país, de la gente que más alcohol consume, es en Tabasco. No es que consuma, sino que además muere por los altos niveles de consumo. En Cancún, en Quintana Roo, estas muertes tienen que ver con migración y trabajo. Muchos hombres jóvenes que tienen que abandonar a su familia, que por primera vez se enfrentan a este shock de estar en una comunidad pequeña, a ir a Cancún, que de repente esto sigue siendo México, que trabajan principalmente en la industria de la construcción y que tienen malos sueldos, que mitigan la soledad y el tiempo libre con el alcohol y que actúan bajo propia mano para quitarse la vida. ¿Recuerdas algún caso que nos hable del suicidio, del registro que se tenga del más pequeño, de la más pequeña en edad? Sí, aquí el asunto, si lo vemos de manera oficial, suele ser difícil porque vuelvo al aspecto sociocultural. Dentro del catolicismo, el suicidio es un pecado. Y eso para muchas personas hace que entonces, de la manera, si está a su alcance y es posible, que no se registre como causal suicidio, sino alguna otra situación. A lo mejor puede sorprender el hecho de que si todavía en este tiempo y en este país a una familia mexicana, por ejemplo, se le niegue la impartición de un rito o de la celebración de algún rito religioso por esta cuestión del suicidio, pero ocurre. Sí se da. Sí se da. Y entonces esto se refleja en las estadísticas. Aún así, los casos que se han registrado en el país son alrededor de los 9-10 años. La edad promedio con los que yo trabajo, que trabajo institucional y de manera particular, es de 13 años, cuyo primer intento fue entre los 10 y los 11, 12 años. Es decir, el riesgo se manifiesta como tal entre quinto y sexto de primaria. Para cuando llegan a la secundaria ya han aprendido que, por ejemplo, no es suficiente con tomarse el enjuague bucal
o tragar 10 aspirinas, y ya van intentando y aprendiendo otras cosas. Es por eso que para cuando ya los tenemos entre los 15 y los 19, en la prepa, la universidad, suele ser ya letal el intento, pero no porque sea de primera vez ahí, sino porque estos procesos o de depresión, o de maltrato, o de abuso, o de abandono, negligencia y otras más, vienen desde, con un matiz suicida, vienen desde pequeños, desde la primaria. Y la gente lo subestima, porque dice, ¿qué niño a sus 8 o 9 años va a pensar en la propia muerte? El niño a los 5 años ya tiene una idea clara de lo que es la muerte, a diferencia del pensamiento mágico de la etapa anterior, donde se matan, se reviven y demás. El niño para esa edad ya sabe que la muerte es un asunto permanente, irreversible. Y entonces, por ejemplo, de esa misma manera vive o asume las pérdidas. Yo, tanto en la literatura científica como en los casos que me ha tocado trabajar, tiene que ver mucho, por ejemplo, con la mortalidad de los abuelos. Como los papás están trabajando, pues los abuelos asumen el cuidado. Y entonces, cuando mueren, por enfermedad o de manera súbita, inusitada, pues sufren. Claro, es una pérdida. Es una pérdida muy importante. Y todavía seguimos pensando que los niños no tienen duelo. No pasan por ese proceso. Por eso es de que al inicio yo decía, bueno, es que más que el suicidio tiene que ver con el asunto de cómo uno vive la pérdida, por ejemplo, de tranquilidad, la pérdida del primer amor, la pérdida del abuelo o de la abuela, la pérdida del mejor amigo porque te traicionó, porque se fue a otra ciudad. Y estoy refiriendo a estas porque son las que típicamente nosotros hemos encontrado cuando hemos encuestado en escuelas. ¿El proceso de divorcio, la separación, es una, digamos, causal también? ¿Causa conflicto? El divorcio es, obviamente, además de un proceso complejo, yo diría que es bivalente. Porque muchos niños dicen, por favor, ya que se separen. Y de verdad que su bienestar empieza a partir del divorcio de los padres. Y en otros casos es desastroso. Porque entonces, por ejemplo, el divorcio se convierte en una lucha por los bienes materiales, en una cuestión de a ver quién tiene más poder económico y cómo los hijos quedan en medio. Entonces, pues, me ha tocado acompañar a familias que se han reintegrado o que han hecho vida por separado y que es hasta entonces que han encontrado el bienestar. Me acordé de un libro de Simone de Beauvoir que dice prohibido suicidarse en primavera. Y pareciera ser también que en diferentes momentos de nuestra vida uno es más sensible, se encuentra pues a eventos que es como este contacto con otros, los enamoramientos, los desenamoramientos, los encuentros, y los encuentros también, pero yo no acabo de todavía comprender si en todo caso esta parte del suicidio es más un acto de cobardía o de mucho valor. Yo diría que de ninguno de los dos. ¿Qué sería? Yo diría que es un asunto de muchísimo sufrimiento. Empecemos por la parte biológica. Cualquier intento contra uno mismo es doloroso. ¿En qué sentido? Porque el cuerpo se protege. Uno se hace una herida punzocortante y el cuerpo reacciona mediante la coagulación. Uno trata de intoxicarse y el cuerpo responde con el vómito. Y así, es decir, tiene sus propios mecanismos. Entonces, uno tiene que entrar en esa lucha contra su propio cuerpo que trata de defenderse de manera autónoma sobre esta decisión intelectual personal. En la parte sociocultural tiene que ver con a quién voy a dejar o cómo voy a dejar o qué va a ocurrir después de mi muerte. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el postdoctorado,
estuve en un hospital psiquiátrico infantil en Estados Unidos. Como yo era el único latino, pero coincidía que en ese hospital la mayoría de los que llegaban niños eran o inmigrantes nuevos o hijos de inmigrantes, segunda generación. Y entonces, además del asunto del lenguaje y de la expresión y de la contención, era las formas tan violentas, a diferencia de lo que a mí me ha tocado trabajar aquí en México, de enfrentarse a esto de la pérdida de la muerte. Yo recuerdo mucho el caso de un chico de 15 años cuyos padres habían salido de Rusia por una cuestión política. A él estaba costando mucho trabajo pues todo el asunto de la aculturación y demás. Y entonces el padre ya desde Rusia venía con un problema de alcoholismo. Y después de varios meses de estar intoxicado, entrando y saliendo del hospital, un día regresando el de la escuela se le encuentra colgado. Y entonces para él era la parte en la que cómo es que después de haber hecho tanto sacrificio de dejar la tierra, la familia y demás, supuestamente para estar mejor, se vive esto, ¿no? Y ahí yo, retomando el punto inicial, ¿no? Yo digo que este aspecto más que de valentía o cobardía tiene que ver con cómo las personas hacen frente al sufrimiento como parte de la naturaleza humana. Y un sufrimiento que, por ejemplo, en este caso de este chico estaba matizado por una tremenda culpa. Por el entendimiento de por qué mi papá lo hizo a sabiendas de que el primero que llegaba a la casa era yo y no mi mamá, por ejemplo, como para poder haberlo bajado del techo de donde estaba colgado y que a lo mejor yo me enterara pero que no lo viera, que no me tocara a mí llamar a la policía y otras cosas más, ¿no? Y ya la persona no está para dar respuesta. Entonces, no solamente es la pérdida, sino también es esta parte en cómo el sufrimiento se va a acomodar ante no poder responder nunca preguntas, dudas, vivir con esta incertidumbre, que finalmente la incertidumbre pues también es parte de la naturaleza humana. Pues es un asunto que está ahí, que existe, que es real, no es de ficción. Y lo que yo quisiera en todo caso rescatar a partir de toda esta experiencia que tú tienes, que has tenido con México y con otros países, es cómo sí favorecer para poder luchar contra este estado en el que viven los niños y los adolescentes. Yo creo que no hay mejor antídoto que las acciones que se pueden tener en el entorno, en el contexto mismo. Y estar conscientes de ello, querer verlas. Las cosas siempre han existido, el asunto es qué tanto las quieres ver. Como papá, como mamá, como hermano, como abuelo, como profesor. ¿Cuáles son, en este sentido, las acciones que uno tendría que tomar desde ya para poder evitarlo? ¿Cuáles son esos focos rojos? Es decir, donde yo vea esto, aguas, o sea, hay que actuar. ¿Y cómo actuar? ¿Cómo hacerlo? Creo que si uno abordara el asunto del tiempo, de verdad que ocurrirían muchísimas cosas a favor de la salud mental de los niños y jóvenes mexicanos. En Europa se privilegia el ocio, el esparcimiento. Se trabaja poco y se recrea bastante. Para nosotros recreación es alcoholizarse. Para nosotros esparcimiento es irse a pasear a la plaza comercial. Para nosotros la parte de tener un mejor nivel de vida es esclavizarse a un teléfono celular. Para
nosotros es importante trabajar mucho porque hay que hacerlo, porque hay deudas, porque hay que darle mejor vida a los hijos o porque hay que aspirar a otras cosas, porque hay que alimentar esta idea de seguridad detrás de un buen trabajo y de un buen sueldo. Cuando uno hace tiempo para estar con la familia, con los amigos, con los hijos, los asuntos de conocer sus emociones, de saber qué les gusta, de poder participar en lo que al otro le apasiona, de poder descubrir qué es lo que a mí me apasiona, de poder dialogar, de poder desarrollar estas habilidades sociales, son las que yo he visto a lo largo de estos años de trabajar en la terapia y en la investigación e incluso hasta es lo que sugieren los números, es decir, las estadísticas. Cuando uno baila bien con ellas, nos dan nuevos pasos y luz sobre muchas cosas, todo de manera conectada. Hay papás que llegan y me dicen, pues no entendemos por qué, por ejemplo, le está pasando esto a nuestro hijo, porque está en una muy buena escuela y además va a la clase de inglés y está en su curso de computación y está aprendiendo a tocar el piano. Y yo les digo, yo entre menos escuela haya, mejor, porque el niño donde aprende a fortalecerse emocionalmente es en el juego, en la convivencia, no tomando muchas clases, ni teniendo los mejores promedios. No saturándolos. Y uno de adulto, pues también es muy difícil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estamos con la tremenda influencia de Estados Unidos, donde si tienes tiempo libre, no seas flojo, trabaja. Ten un segundo empleo, ten un tercer empleo. Y entonces trabajamos mucho en este supuesto de darle a los hijos o a uno mismo una vida mejor, pero cosa que uno no disfruta. Y no disfruta en el sentido de, cuando yo profundizo en qué es lo que está detrás de muchas de estas crisis de depresión y suicidio, es un desconocimiento brutal, terrible de los padres hacia los hijos. No saben quiénes son, qué quieren, qué les interesa. Saben qué necesitan. Atienden la cuestión de la escuela, la salud física, pero no cuáles son sus ideas o qué les apasiona a los amigos. Entonces, evidentemente hay muchas otras cuestiones, ¿no? De orden biológico, genético, que uno maneja a través del fármaco, de la psicoterapia, en sus diferentes modalidades, pero en mi opinión es un asunto de cómo no sabemos estar con el otro. Ni siquiera sabemos estar con uno mismo. Es decir, por ejemplo, uno sale de una relación y no, ya tengo que tener otra pareja, no puedo estar solo, ¿no? La parte en la que no, pues, ¿por qué habría de vivir solo? ¿Vivo solo? No, pues vivir solo es un fracaso, ¿no? Yo salgo de mi casa ya hasta que me case, porque es salir de una casa a otra con alguien más, pero no descubrirme quién soy, por citar algunos ejemplos. Entonces, yo creo que este aporte de la filosofía al tema del suicidio es un aporte que ningún buen terapeuta podría dejar fuera, porque tiene que ver con cómo estas cuestiones de la compañía, de la soledad, del tiempo compartido, del diálogo, por supuesto que hacen una gran diferencia en estos aspectos, ¿no? Y no lo estamos acostumbrados. Los mexicanos nos gusta estar solos. Y esto, de nueva cuenta, nos lleva a uno de estos factores de riesgo en el adolescente mexicano, el comer solo, porque no toleramos estar solos, porque lo asociamos a una cuestión de fracaso. Pensamos que es porque no nos desean o porque alguien más, no le somos agradable a alguien más. Y entre los mismos mexicanos, no solamente Beauvoir, por ejemplo, Sartre o Camus, que hablaban estas cuestiones desde el existencialismo. Paz, por ejemplo, decía que la verdadera riqueza de la persona se descubre estando solo. No es más que la soledad la que nos permite realmente entender y saborear y disfrutar quiénes somos. Y nosotros no lo podemos estar. Uno sale y entonces es salir para estar atento a ver quién te llama,
o a ver qué pusieron en Facebook. Está uno en la convivencia y estamos hablando de alguien más, pero no podemos hablar de uno mismo, porque entonces en esta cuestión sociológica de que está mal visto ser egocéntrico. Con la familia también es la cuestión en la que, por ejemplo, si no está la tele prendida, entonces, pues ¿de qué hablamos nosotros? ¿No? ¿Y cómo estás? Bien, ¿cómo te fue en el trabajo, en la escuela? Pues bien, ¿necesitas dinero? No, bueno, ok. Y pues préndele a la novela, al noticiero y demás. Es decir, estas cuestiones, y las estoy diciendo no por una cuestión meramente así, desde evitando profundizar en otras cosas. Lo estoy señalando porque lo mismo ocurre en otras áreas científicas. Yo soy profesor investigador en la Escuela de Salud Pública, y la salud pública tiene como base acciones bien sencillas: el lavado de manos, la preparación de alimentos, la actividad física, la alimentación, son cuestiones fundamentales para la salud poblacional. Pero en México no las vivimos así. En México estamos muy preocupados por tener hospitales de alto nivel, en lugar de crear o fomentar una cultura de no utilizar el hospital, no tener que ir al médico. Esto de la prevención es una fantasía. Y entonces lo mismo ocurre en salud mental. El tiempo, los espacios, el juego, la recreación, el conocimiento. Yo pondría hasta el final el asunto del trabajo y de la escuela. Así, en ese orden. Menudo asunto que habría que analizar perfectamente y que me parece muy interesante. Quetzalcóatl, es tiempo tal vez de despedirnos, y no lo quiero hacer sin antes entrar a 4 palabras de juego. Lo primero que se te venga a la mente cuando yo lo diga: suicidio, vida, investigación, reto, salud, derecho, Quetzalcóatl, aventura. Con eso nos quedamos. Interesante lo que nos has compartido, y espero que no sea la primera vez que nos acompañes en este espacio. Me parece que has dado en la llaga en muchas cosas y has roto muchos de los paradigmas que uno mal entiende en la vida. Y me queda claro que es la presencia y la actividad, digamos, plena de quienes nos rodean, los que nos hacen también acompañar cada momento en la vida. No es siempre la lana, no es siempre buscar los bienes materiales los que nos da esta salud mental. Y la seguridad, bueno, pues la podemos construir con nosotros, a través de nosotros mismos, pero también reconocer que también necesitamos a los otros, en cierta forma, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Maribel Ortega Arreola te dice hasta pronto, hasta siempre. Agradezco el apoyo de Fer y de Giovanni, que está del otro lado de la cabina. Recuerda, el tiempo y el espacio se pierden a través de la red, y qué bueno que tú y yo tengamos la oportunidad de encontrarnos. Hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres.